Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a través de Facebook Live. Bienvenida Susana, Yormari, Priscila, Paola. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra tertulia, nuestra conversación acerca del libro Historia del Cristianismo de Justo González. Es importantísimo recalcar algo. Aquí nosotros no estamos hablando, o nuestra intención no es predicar el Evangelio, no es convencer, no es discutir acerca de doctrinas, ni ir más allá de lo que dice el libro. Eso es una conversación sobre un libro que estamos leyendo. Eso es lo que se hace en un club de lectura. Se pueden tener opiniones, se pueden tener puntos de vista, siempre y cuando se respete la manera de pensar y la manera de creer de cada persona. Entonces, con base en el respeto y con base en el libro de Justo González, vamos a iniciar nuestro bloque de hoy, que se llama La persecución bajo Nerón. Un tema bien discutido por los historiadores, los creyentes, los apasionados de la cultura romana, y entonces aquí yo les doy luz verde a la que quiera comentar algo. ¿Qué les gustaría decir en torno a este capítulo? En la medida de lo posible, porfa, vayamos en orden. Porque el historiador está exponiendo este punto de la historia como un orden que es importante. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. Susanita, adelante. Gracias. Sí, Nerón llegó al poder en el año 54 gracias a las intrigas de su madre, hola Rosie, Agripina, ¿Cómo está? quien no vaciló con todas sus intrigas y todo eso para ponerlo en el poder. Los primeros 10 años, pues, fue un gobierno, pues, más o menos aceptable, pero luego empezó a hacer, pues, cosas que no debía para su gobierno. También él quería destruir a Roma para poder hacer un domo que él quería, ¿sí? Entonces también él entre telarañas, pues, o sea, mandó incendiar todo y le echó la culpa a los cristianos para que pensaran que eran los cristianos los que habían mandado a quemar, a hacer ese incendio. Y él, como estaba tan cucú, entonces él se subió a su terraza ya de su palacio y empezó a tocar la lira para así, mientras que todo se quemaba, él iba cantando y recordando, pues, que cuando ardía Troya y todo eso. Ok. Gracias, Susana, por esa introducción al tema. Priscila, me pareció que tú querías comentar algo. Cuéntanos. Que a mí me parece muy importante esa ubicación temporal que nos hace Julio, que Nerón empieza en el 54 después de Cristo, y a partir del 10º año de su gobierno, pues pensemos en el 64, en el 69, casi en el 70, empieza a hacer atrocidades en contra, o empieza esa persecución contra los cristianos. A mí me llamó mucho la atención cómo ubicarme históricamente, porque estamos hablando de 54, de datos históricos que tenemos, 54, 50 y 60, 69 años después de Cristo, que no los vemos en el libro de los Hechos, pero en el libro de los Hechos sí nos especifica la época, o sea, nos dice, bueno, estaba Ireneo, y nos habla de que esa iglesia venía de una persecución. Entonces, cuando uno empalma, uno dice, sí es cierto, la iglesia se había movilizado porque había una persecución, y la persecución empieza desde más o menos esta fecha. O sea, uno puede ir como armando una línea temporal y uno puede imaginarse la dimensión de las persecuciones, porque el libro de los Hechos sí nos habla de persecuciones, pero no nos habla de
el tipo de persecuciones, la descripción de esas persecuciones. Entonces me parece muy chévere poder tener esta información de respaldo e imaginarse qué tipo de persecuciones estaba pasando la iglesia primitiva en esa época. Gracias, Pris. Yo le voy a pedir, por favor, a nuestros participantes en sala, apaguen los micrófonos mientras no estén hablando. Gracias. Cuidemos la salud mental de la Pedrosa. Gracias. Yo quiero hablar. Cuéntanos, Pau. Es que aquí recordando lo que está comentando Pris, también nos ubica mucho el contexto de la época, ya que en las cartas, o sea, a nosotros no nos hablan acerca de la destrucción del templo en el año 70, ¿verdad? Y aquí estamos viendo la persecución que está haciendo Nerón en el año 54, y también en un punto, creo que Tácito, no sé si es justo el que está hablando acerca de relacionando la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Entonces, pues no sé, es como una evidencia más o menos de los hechos históricos que se relacionan también con lo que pasó en Jerusalén y la destrucción del templo, que nunca vimos en la palabra, o sea, no nos mencionan nada acerca de ese tema. Entonces me llama mucho la atención eso. Gracias, Pau. Hay algo que me parece importante resaltar, y es que, bueno, Pris, no entendí por qué nombraste a Ireneo, Pris, pero si nombraste a Ireneo, yo sé, lo invocaste. ¿Cómo el aparato de Ireneo poseyénos? No, Brisela. Claudio, el emperador Claudio ya había mandado a sacar a los cristianos en el año, creo que 51, 52. Estamos hablando de 2 años, 3 años más tarde, Nerón asume el poder, pero como nos estaba introduciendo Susana, con unas intrigas de una forma no bonita, no democrática, no pacífica, Nerón asume el poder. Y tal cual ustedes lo han dicho, 10 años después fue que él empezó a mostrar su naturaleza, un poco, como decía Susanita, cucu, cucu, o sea, bien loquito el muchacho. Pero aquí hay un punto que a mí me parece importante resaltar. Desde el año 51, 52, que Claudio expulsa a los cristianos de Roma, hasta el año 64, creo que fue el incendio, pues si bien es cierto que los libros y las cartas apostólicas, el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, no mencionan con detalle las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos, o por lo menos la magnitud de estas. Sí es cierto que la expulsión de los judíos de Roma sí se menciona en el Nuevo Testamento. Justo González, no me acuerdo dónde lo dice, creo que es en el libro de los Hechos. Lo leímos en la sesión pasada, perdón que te interrumpa. Eso lo leímos en la sesión pasada. No sé, si la memoria no me falla, creo que eran Hechos 18, pero así, o sea, no estoy tan segura. Puede ser que sea algo así, mi opinión, como la de Ireneo. Exacto, que confundiste a Ireneo, padre de la iglesia, con Claudio, pero cosas del embarazo. Entonces, fijémonos en Nerón. O sea, el tema, ustedes han resaltado lo que yo estoy de acuerdo y me parece muy importante, esta magnitud de eventos que se sucedieron bajo el gobierno, bajo la administración de Nerón, pues no está tan explícita, por lo menos que yo recuerde, en los libros, en las cartas apostólicas, en los libros del Nuevo Testamento. Sí hay algunas, o por lo menos el autor va asomando algunas pinceladas que podrían
hacer que uno concluya si está hablando de Nerón, no está hablando de Nerón, pero miremos entonces qué es lo que nos está exponiendo Justo González. Dice que en el año 64 estalla el incendio. Y lo que me parece más loco es que Nerón, haciéndose el bueno, todo lindo, todo querido, muy de su casa, muy formal, recibe a la gente incluso en los jardines. Sí, muy loco. Pues a mí me parece que eso ya da una visión bastante panorámica de la psicopatología de este personaje. Aparte de eso, dice que Nerón se encontraba a la sazón en su residencia en Antium, a unas 15 leguas de Roma, y tan pronto como supo lo que sucedía, corrió a Roma, donde trató de organizar la lucha contra el incendio. Imaginémonos un momento ser cristianos en Roma en este periodo, donde Nerón hace eso, y ver cómo el emperador está tratando de ayudar a la gente. Hay algo importante, es que me parece importante resaltar. Susana al principio dijo que, o afirmó, que Nerón estaba tocando la lira en la ventana y cantando sus cositas mientras ardía Roma, pero yo creo entender que que esos son como los voz a voz que se corrían en ese momento. Yo no sé si efectivamente fue así o era la intuición o lo que los historiadores o lo que el pueblo decía. No sé qué leyeron ustedes estos últimos párrafos. ¿Cuál es la Pues, pregunta? pues, Perdón. Se decía, acá dice, según se decía, Nerón había pasado buena parte del incendio en lo alto de una torre de Mecenas en la cumbre del Palatino, vestido como un actor de teatro, tañendo su lira y, y cantando versos acerca de la destrucción de Troya. Luego comenzó a decirse que el emperador, en sus locas ínfulas de poeta, había hecho incendiar la ciudad para que el siniestro le sirviera de inspiración. Ok, gracias, Susanita. Entonces, ¿eso fue un hecho? O volvemos al tema de la tradición, el tema del voz a voz, lo que se dice. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué opinan ustedes? Dale, Pris. Es lo que Tácito, creo que Tácito y alguien más, Seutonio, es otro historiador que no nombra a Justo González, pero yo viéndome el documental, lo nombraron mucho a Suetonio o Suetonio, no sé. Suetón. Suetonio. Ellos dos escribieron que eso es lo que la gente vio, pero no tenemos o sea, es testimonial y ese testimonio, ese voz a voz, quedó recogido en lo que contaron Tácito y Suetonio. Entonces, puede ser una leyenda, puede ser estaban infamando allí al pobrecito de Nerón. Lo que pasa es que uno se lo cree porque después viendo todas las atrocidades que hizo, uno piensa y su inclinación por la música y que hacía la gente, obligaba a la gente a escucharlo, cantar, así se estuviera muriendo y etcétera. Entonces uno dice, el tipo si estaba medio loco, puede ser que realmente, o sea, hay indicios que parecieran que esa leyenda como que sí sucedió. Ok, dice que esos eran los rumores que circulaban. Paola, tú querías decir algo, cuéntanos. bueno, es que también me llama la atención de los rumores que por ahí se decían de que él quería pertenecer como al círculo de la literatura, de los poetas, y entonces como esta gente lo rechazó, entonces también se debe a todo lo que él hacía porque él se creía que quería tener como dones de la poesía y de la literatura y entonces también prende la ciudad como para inspirarse en hacer poesía por allá. Entonces eso, o sea,
si todas esas cosas eran ciertas, de verdad que ese hombre estaba bien chiflado. Sí, pues no es de extrañar. Hitler también iba por el mismo camino. Él quería ser pintor, entonces, si usted ve que alguien quiere ser artista, déjelo. Déjelo. Ustedes se imaginan a estos reggaetoneros de dictadores. Ahí estamos fregados. ¿Qué va a decir Priscila? ¿No te imaginas a Bad Bunny? Bueno, cambiando de tema. A mí me llama la atención una cosa antes de que sigamos con la característica de las personas, de la personalidad de Nerón, y es que si en el año 51 los judíos, porque se les entendía a cristianos y judíos como judíos, así lo veía el imperio, no los veía como cristianos, sino como la extensión del judaísmo. Eso, toda esa gente judía que se está discutiendo por una cosa, eso lo vimos en la sesión pasada. Entonces, el imperio los veía como judíos, a esa iglesia primitiva cristiana. Si ellos fueron expulsados en el año 51 por Claudio, el padrastro de Nerón, entonces, imagínate cómo vivieron ellos. Estamos hablando que en el año 64 incendian Roma, pasaron 14 años. Y después de eso empiezan las persecuciones contra los cristianos y fueron decenas, centenas, muchísimos cristianos que fueron víctimas de esa persecución y de esas atrocidades. Entonces ellos regresaron por debajo de cuerda y tuvieron que vivir su fe escondidos, o sea, eso me llama la atención, ¿no? Porque no, si ellos estaban expulsados por el emperador de Roma, ¿qué hacían otra vez ahí? ¿Y cómo llegaron a multiplicarse tanto que las persecuciones eran constantes y se dice todo lo que hacían? Los metían, los incendiaban, los metían, ya ahorita vamos a hablar de eso, pero había muchos. Entonces, o se quedaron unos pocos y el evangelio seguía avanzando, o se regresaron, o qué sucedió allí, porque ellos los sacaron. Pero en 14 años ya estaba esa gente ahí llena. Eso me llamó la atención y me parece chévere como comentarlo. Ok. ¿A alguien más le gustaría comentar algo en este punto? Dale, Jorma. Hola, no, pues solo todo lo que han dicho, estoy de acuerdo, solo como recalcar que a mí me impresiona como lo que llevó a Nerón, porque al principio lo aclara muy bien, que él empezó haciendo una buena gestión, que el pueblo lo quería, que todo eso, pero lo que incluso el problema con el ser humano, sea quien sea, incluso hasta nuestra actualidad, es que el deseo de poder y de riqueza siempre los lleva a volverse, a tomar acciones para imponer su voluntad y para seguir reinando y todo ese tema, y lo vemos hoy en día, incluso en nuestra actualidad en Colombia. Entonces, estábamos hablando de hace más de casi 2000 años y seguimos con la misma naturaleza humana que lleva a que todo esto pasa. Y si lo miramos hoy en día en el mundo y los poderes entre países, lo estamos viendo nuevamente ahora en la Franja de Gaza. Entonces es como que uno dice, han pasado miles de años y seguimos con en las mismas situaciones, en diferente época, con diferentes intereses, pero el poder y la ambición siguen reinando en maldad en nuestros líderes. Sí, es importante el punto que estás tocando, me parece, Yormari, porque sí, forma parte de la naturaleza humana. Y no sé si tanto en los líderes como de cualquiera de nosotras que estamos aquí, y cualquiera de los que vea este video en cualquier momento tiene un poquito de poder y se transforma en un monstruo. Entonces, interesante este punto. En cuanto a lo que dijo Priscila, hay algo que yo veo, Pris, y es que los judíos, por lo menos no sé los judíos, pero pienso en el cristianismo. Los cristianos iban a donde sentían que tenían que llevar el evangelio y no se rendían. Los echaran de donde los echaran, los trataran bien, los trataban mal. En buena parte de estas leyendas y hechos de los que hablaba Justo González en la primera parte de este capítulo, es que realmente los cristianos eran apedreados, eran insultados, eran tal cual como lo dijo Jesús que iba a pasar.
van a ser vituperados, humillados, a ser todo, no importa, dele, pero yo voy a predicar el Evangelio. Y eso me parece un tema bien importante porque además Pablo estuvo mucho tiempo en Roma. Yo no sé si bajo la época, bajo el dominio del emperador Nerón, todavía no hemos llegado a esa parte. Entonces, cuando vayamos a hablar de eso, hagámoslo con el libro de historia, pero Pablo apeló para ir a Roma, cuando él iba a acusarle a mí que me juzgan en Roma. Y sí, Pablo loco. En vez de decir a nena, me lleven para allá y la cosa está caliente. Entonces, fijémonos que los cristianos, más allá de ver el peligro, lo que veían era la oportunidad de evangelizar. Y eso a mí me parece una enseñanza demasiado hermosa de la historia. ¿Qué iba a decir Pris? Y es que Pablo apeló para que lo juzgaran en Roma. Esa era la segunda instancia, me imagino que tenía que ser el emperador, porque ¿quién más iba a ser? Y si no estaba Nerón, entonces estaba Claudio. O sea, estaba caliente o estaba caliente. Y después de Nerón, ¿quién fue? Fue Domiciano. Domiciano, lo estoy diciendo bien. Sí, Domiciano. Entonces, yo eso no lo había nunca analizado, pero en todo caso, así yo no tenga el año exacto, sabiendo nada más que estaban esos tres personajes y que él quisiera la oportunidad de ir a apelar para contar todo lo que había pasado con Jesucristo y por qué él estaba defendiendo la fe frente a este tipo de personajes. ¡Wow! O sea, yo no sé si yo sería capaz, yo me quedaría callada y digo, que este me está diciendo que yo no he hecho nada, que me suelte para allá a predicar, no sé qué, pero Pablo quería ir a hablar para que lo escuchara toda la gente de influencia para ver la oportunidad de, aunque sea, hacer algún cambio o tocar alguna fibra, sabiendo que corría en riesgo su vida y que esta gente estaba loca. Me parece increíble y me ha encantado entender esto en este contexto histórico que antes no lo había entendido. Sí, porque creo que fue el rey Agripa que le dice a Pablo, sí, pero por mí ya te hubiera soltado, loco, pero tú apelaste a Roma. Tú apelaste al César. Y Pablo no dijo, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me hace. No, pero Pablo se fue. ¿Qué iba a decir Mari? No, que ahorita cuando estábamos hablando de o que Pris decía que no sabemos si eso podían ser fábulas o leyendas o no sé qué, digamos que para mí el texto es muy creíble cuando Fausto se basa en el historiador Tácito porque claramente muestra que él no es cristiano, porque es muy fácil encontrar la información cuando uno está en la misma corriente, pero ahí lo aclara fácilmente que Tácito no es cristiano y que deja ver su odio incluso hacia los cristianos, pero que fue tan grande la persecución y tan abominable el castigo que él lo reconoce como que fue exagerado. Entonces, para mí eso ya da credibilidad a esa información. Sí, Tácito no quería ni 5 a los cristianos, ni 5. Pero ahora, ¿ustedes recuerdan por qué pensaban o por qué aprovechó Nerón la oportunidad de decir que eran judíos los que habían empezado eso? ¿O los cristianos? Sí, porque Claro, porque ay, perdón, iba a hablar alguien más. Dale, Pao, ya empezó. Claro, porque los cristianos mostraban como, o sea, lo que menciona Justo González es que ellos mostraban como odio hacia la raza humana por no querer compartir con ellos, ir a los deportes, a escuchar la poesía, la música. Entonces, por eso es que él se vale de eso que ellos están sintiendo para, para echarles la culpa, echarles ese muerto, eso fue lo que yo noté. Y de verdad que, bueno, pero dice el historiador también, justo ahí habla acerca de que
que ese es uno como de los puntos, pero que más adelante él va a mencionar como más detalladamente otras cosas que los cristianos estaban presentando en la que no estaban de acuerdo con los paganos, como ellos como lo llaman. Pero a mí sí me llama mucho la atención, y es que es frente a la actitud que los cristianos presentaban ante los demás, que se hicieron odiar tanto, que miren, nosotros no nos vayamos muy lejos, pero en estos tiempos a veces nosotros tenemos actitudes así también. Y yo decía, esta vaina va de generación en generación, y como que eso no va cambiando mucho, porque entre cristianos también uno muchas veces ve al que usa la falda o al que se viste de una manera o al que tiene otra cosa, y como que lo empieza a mirar feo, o te empiezan a mirar a ti maluco porque tú no cumples con tales reglas. Entonces, ahí se forma también, y fíjate que ahí ellos, o sea, lo que enfatiza es que ellos, por presentar todas estas actitudes, o sea, odiaban a la raza humana. Era lo que hacían, lo que nos muestra Justo González ahí. Gracias por ese comentario, Pau, porque creo que es bien importante, aunque tú lo estás enfocando, me parece, bueno, mentira, es que tienes razón. Los cristianos muchas veces no solamente nos tiramos entre nosotros mismos, la que usa la falda y no usa pantalón dice, y esta porque va a la iglesia y cómo se le ocurre predicar en pantalón, eso no está permitido. La que no dice la otra es una cristiana pierra peluda. Uno critica al otro. Ayer hablaba con una persona a quien quiero muchísimo y respeto muchísimo, pero el peligro, y una de las cosas que enfocaba, que destacaba Justo González al principio de este libro, la multiplicidad de cristianismos, o sea, del cómo vivir la fe. Y esta señora, una persona muy entregada a la obra, le daba durísimo a los cristianos de raza negra, porque ellos en la alabanza, eso eran tambores, ella decía, ¡eso es satánico! Eso es satánico, porque eso viene de África. Y yo le decía, hermana, ¿y usted con qué quiere que los africanos alaben a Dios si lo que ellos tocan son tambores? ¿Qué quiere? ¿Que saquen un violín? O sea, imagínense si a veces lo que dice Pau me parece que sí es observable, porque los cristianos a veces no nos hacemos querer mucho. Sin embargo, ¿hasta qué punto había forma de flexibilizar lo que los cristianos estaban haciendo en esta época, año 50 al 64? ¿Sería posible ser más laxos en lo que ellos creían, participar en algunos de esos eventos? ¿Sería posible en ese momento? Yo no lo había pensado, pero me parece que es un punto interesante para reflexionar. Yormari estaba pidiendo la palabra, a su merced. No, solo para recordar algo que me impactó y que creo que todos hemos visto en algún momento, y es que cuando tú hiciste la pregunta de que por qué pensaba Nerón que los cristianos tenían algo, pero de qué se aprovechó, y en la lectura hubo algo muy bonito, un hecho muy valioso, y es que decía que hacia donde vivían los cristianos y hacia donde ellos estaban habitando durante el incendio no pasó nada. Entonces, de eso se aprovechó Nerón, pero desde nuestra fe yo diría que fue que Dios los protegió, obviamente, estoy segurísima de eso, pero entonces es un hecho también muy bonito para resaltar cómo Dios protege a los suyos en medio de un incendio que duró días. Entonces, y de eso se aprovechó Nerón para querer acusarlos. Yo también pensé lo mismo, pero yo también en mi mente máquina mala, incrédula, yo también dije, no, Nerón lo que hizo fue que mandó a incendiar los otros y dejó los barrios de los cristianos sin incendiarlos para echarles la culpa a ellos. Y yo tengo mi excusa. Miren cómo actúan los gobiernos de hoy también. Entonces, por eso yo me fui por ese lado. Ok, miremos un momento a esa teoría, me parece interesante, porque quizá Justo González Justo González, basándose en lo que decía Tácito, nos pueda dar luces acerca de cuán plausible o no es esa teoría especulativa que ustedes están planteando.
¿Será que Nerón no incendió los barrios judíos y donde también estaban los cristianos a propósito para luego culparlos? ¿O los culpó a posteriori porque fue una posibilidad que surgió? Jorma dice que Dios guardó a su pueblo. Paola dice, no, es que Nerón no incendió esos barrios para luego culparlos. Aquí tenemos dos tesis. ¿Qué piensa Susana? ¿Qué piensa Priscila? ¿Qué piensa Rose? Que está toda calladita. Y con esa foto que parece que se estuviera lanzando a algún cargo público. Susa, habla. No, lo que pasa es que yo estoy desde mi teléfono y estoy tratando de ubicarlo en el Messenger de mi Facebook en la computadora. Entonces no es fácil, estoy aquí que lucho y lucho y lucho. Tranquila, mi niña, tranquila. Pero antes sí te podíamos ver desde el teléfono, Rose. Sí, pero es que tengo una especie donde coloco el teléfono, se me rompió, se me acabó de romper, entonces no tengo dónde ubicar el teléfono. Ya. Te Bueno, lo tengo en la entonces, mano. Bueno, pues yo pienso que sí lo que dicen, que Dios los acompañó a ellos, ¿sí? Que Dios los guardó. Yo voy por esa teoría que Dios los guardó a ellos. Sí, que los barrios de ellos no se incendiaron porque Dios los guardó. ok, Porque que ellos estaban difundiendo el cristianismo y pues bueno, por mi religión, acá sí voy yo por mi religión, yo sé que si uno va con el nombre del Señor, Dios lo va a guardar en todas partes, pero esto es mi sí, pero pensar. les fue peor porque recibieron más palos que gata ladrona. Pero tú sabes que todos los que vamos a llevar el evangelio, tú sabes que en algunas partes no somos bien recibidos y que nosotros ya sabemos que por causa de su nombre podemos hasta. Entonces, yo voy por esa teoría. Ok, para los que no vieron completa la expresión de Susana, dijo que van a dar piso. ¿Qué iba a decir Priscila? Yo no iba a decir nada. No, pero si tienes que opinar. Nerón, ¿tú Es piensas que no tengo ninguna opinión porque me parece que el texto no me da los suficientes argumentos como para yo decir, él iba a hacer esto por esto o lo otro. Todos son como sospechas. Entonces, realmente, lo que sí sucedió es que esos cristianos se salvaron esos dos barrios, ese es el hecho. Pero no sabemos, unos dicen que es para echarles la culpa, otros dicen, bueno, ahorita salió la teoría de Yorma que es que Dios los guardó. Realmente si yo fuera Nerón y tengo esa personalidad, yo sería él, yo apoyo la teoría de que dejé los barrios intactos para echarle la culpa, porque ya él viene de un pasado, él mató a su hermana, mató a su mamá, hizo 2 intentos de envenenamiento contra la mamá y luego la mandó a asesinar con unos soldados, mandó a matar así a Agripina, mandó a matar a la primera esposa, mató al hermanastro porque él era el que tenía que asumir el linaje del emperador, mató también al papá con la mamá, entonces ya es un tipo que es maquinador y que intenta siempre, entonces viendo esa personalidad tóxica y horroroso, yo pensaría que dejó a los cristianos ahí a los barrios para poder echarle la culpa, era lo que más se acomodaba. Pero pues, esos son especulación? especulaciones mías, es imaginación de lo que el personaje me deja ver. Pero ya la gente ya sabía que él era malo, ¿no? También creo que le robó como la esposa. Es que Yormari pidió la palabra primero. Qué pena. Adelante. Perdón, oriéntenme un poquito porque no sé en qué parte del libro me perdí, en qué parte se confirma que fue Nerón, porque hasta donde entiendo nunca se supo realmente quién inició el incendio. Entonces, como o sí el texto argumenta en algún momento que se confirmó que fue Nerón. Pues volvemos al tema de la narración historiográfica. Todo parece suponer Tácito. De hecho, en la página 22, creo que es la 22, dice que
el historiador Tácito, que probablemente se encontraba entonces en Roma, cuenta varios de los rumores que circulaban y él mismo parece dar a entender que su opinión era que el incendio había comenzado accidentalmente en un almacén de aceite. Entonces a mí me parece que con ese dato, por lo menos eso es lo que yo deduzco, eso era lo que se quería hacer creer, fue accidental. Pero luego en la siguiente página dice que no era posible, que ya se estaba convirtiendo en un asunto tan grave para las personas en Roma, y además que Nerón, por muy buenas cosas que estuviera tratando de hacer, no lograba reducir la incomodidad de la gente y desviar la atención a otro lado, sino que todo el mundo sospechaba que era él. Dice, todos los esfuerzos en la página 23 resultaban inútiles mientras no se hiciera recaer la culpa sobre otro. Entonces los barrios que no habían ardido eran en las zonas de la ciudad en que había más judíos y cristianos. Por lo tanto, el emperador pensó que le sería fácil culpar a los cristianos. El historiador Tácito, que parece creer que el fuego fue un accidente y que por lo tanto la acusación hecha contra los cristianos era falsa, nos cuenta lo sucedido. Entonces, a mí me parece que no fue un acto deliberado de Nerón no quemar los barrios cristianos. Sin embargo, por los rumores, Yormari, históricamente se le adjudica ese incendio a Nerón, porque él era un muchacho de mente inquieta, que tenía unas formas curiosas de inspirarse, entonces parecía factible que una persona como él hiciera algo como eso. Yo no sé si Susanita quería decir algo. No, pues exactamente lo que tú estabas diciendo, eso, de que él, mejor dicho, estaba bien cucú, y que probablemente, y como él quería hacer el domo, entonces, porque él quería destruir todo para hacer su domo, entonces por eso también quería destruir todo, para él hacer todo lo que él quería hacer sus fechorías de una o de otra manera, y encontró preciso a los cristianos para echarle la culpa. Sí, es bien, bien curioso este hecho. Y sigue diciendo Justo González, mejor dicho, citando a Tácito, a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. ¿Ustedes se imaginan ese clima de pensar el emperador, este hombre que nos está gobernando, ordenó incendiar Roma? Imagínense ese clima que había en ese momento en Roma. ¿Qué iba a decir Priscila? Y es que además, en los sitios en donde se incendió, él después construye un palacio con nácar, con diamantes, con piezas de oro, un excentricismo total. Entonces, ¿cómo así que ocurre una desgracia, y tú, encima de la desgracia, construyes algo que no tiene o sea, ni siquiera es un símbolo de respeto a nadie? No, vamos a construir la ciudad, vamos a acomodarla, aquí armamos este barrio, este otro barrio. O sea, tratar de restituir lo que la gente perdió, no. Es simplemente, bueno, ya está todo destruido, entonces vamos a construirme mi palacio. Él en ningún momento dijo, voy a reconstruir lo que se había quemado. O sea, parece como que esta parte de aquí está fea, entonces vamos a incendiarla para quitarla, y así queda el terreno planito para yo construir lo que yo quiera. Entonces, claro, por eso es que la gente empezó a rumorear eso, y tiene sentido ese rumor. Ahora, es un rumor, pero los indicios parecieran indicar que sí pudo haber sido esa la razón, que sí pudo haber sido Nerón el que mandó a incendiar eso,
por motivos egoístas, para él poner ahí su palacio, el que tanto soñaba. Sí, tú en vez de Como estar... dicen, Ajá, como dale. dicen los abogados, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, esa es la principal, el punto de partida. Bueno, dice luego Tácito que no hubo manera de destruir ese rumor. Pero Nerón hizo parecer como culpables a los cristianos y aprovechó que todo el mundo odiaba a los cristianos. Y eso me parece que es una estrategia muy básica. Yo voy a culpar al que todo el mundo odia, porque nadie va a salir en la defensa de ellos. No sé si en este punto quieren comentar algo. Nadie va a salir en defensa de los cristianos. Y sigue diciendo que los castigó con muy refinada crueldad. Qué manera tan mona de decir que se pasó. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante esta dañina superstición, imagínense quién está diciendo esto. Tácito, un historiador romano, está refiriéndose al cristianismo como una dañina superstición. Y aún así, él duda que hayan sido los cristianos quienes hayan iniciado el fuego. Imaginemos por un momento a los petristas diciendo, sí, incendiaron Bogotá, y todo parece, y están apuntando que fueron los uribistas, y los petristas digan, no me parece, no hay indicios que apunten a esto. O lo contrario, que los uribistas dicen, no, pues esto parece que fue un ardid del gobierno, esto no creemos que hayan sido los petristas. Estamos hablando de esta magnitud de diferencias que habían entre Tácito y los cristianos. Él se está refiriendo al cristianismo, repito, como una, como dijo él, dañina superstición. Una dañina superstición que apareció de nuevo. Una cosa que ya parecía vencida, vuelve a surgir, esta vez en Roma. Y aún así Tácito apunta a que, o por lo menos él está exponiendo todos los rumores que apuntan a que fue Nerón quien incendió Roma. Entonces, Jorma, si bien es cierto que la máxima del derecho es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues teniendo un testigo, o por lo menos la palabra de un historiador de este calibre, pues yo le creo un poquito más a Tácito que a los defensores de Nerón, que es el teco, déjenlo. Chacho, no fue así. Él tuvo sus problemitas, pero esa es mi opinión, no sé qué piensan ustedes. ¿Alguien? ¿Nadie? Dale, Pris. Sí, yo creo que Tácito, él es una fuente rara porque no solamente como historiador, sino que él además ejerció cargos públicos. Entonces, o sea, de gobierno. Él estuvo en el gobierno según lo que tengo entendido. Entonces, qué difícil es contar la historia con cierta imparcialidad, porque cierta imparcialidad, o sea, tratar de ser fiel a los acontecimientos a pesar de que tú sientes desprecio por el grupo, por un determinado grupo, tú sientes desprecio y en tu corazón lo quieres justificar. Tú quieres decir, sí, se lo merecían, sí, yo no creo que haya sido que ellos los que hayan incendiado, yo sí creo que ellos fueron, o sea, tú sacarte del rol de los odios a, no, yo no creo que ellos fueran los que lo incendiaron, fue este loco, a pesar de que tú estás siendo beneficiado por ese gobierno, porque
si uno averigua, pues estas no son fuentes de gusto, esto fue lo que yo vi en el documental. Tácito fue procónsul en África, estuvo ligado al gobierno y se beneficiaba del gobierno. Ahora yo no sé cómo eran las relaciones del gobierno en ese momento, yo no puedo decir eso porque no lo sé. Pero tú salir de eso, de esa zona de confort y decir, mira, no fueron estos, o sea, fueron ustedes. A pesar de que estamos en el mismo bando, decir, fueron ustedes los que incendiaron la ciudad, me parece que hace creíble el testimonio de Tácito, como lo decía Jorma al comienzo de esto. El ejemplo que tú estabas retratando ahorita, que no creo que todo el mundo lo vaya a entender, sino la gente que vive en Colombia, pero lo podríamos ilustrar con los judíos y los nazis, algo así. También, que se odian los judíos y los nazis pueden perfectamente culpar a los judíos de todo lo que pero venga un judío y diga, mira, no, venga un nazi y diga, no, ellos no son los culpables de todo lo que nos está pasando a nivel económico. Entonces, eso hace que uno respete al historiador porque él está tratando de ser imparcial a pesar de su simpatía por unas ideas o un bando. Gracias, Pris. Pues para terminar, a mí me parece importante esto que sigue diciendo Tácito. Él habla que por lo tanto primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Esas palabras de Tácito son valiosísimas, pues constituyen uno de los más antiguos testimonios que han llegado hasta nuestros días del modo en que los paganos veían a los cristianos. Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, dejémoslo ahí un momento, pero me parece sumamente importante mirar esto que estaba pasando, cómo los paganos veían a los cristianos, cómo la gente, a pesar de todo lo que estaba, toda la evidencia o todos los rumores que estaban corriendo en el imperio, pues permitieron que esa acusación se hiciera, sabiendo o sospechando que era Nerón, porque odiaban a los cristianos, esa superstición maligna, que Judea era la raíz de todo mal. Entonces, tengamos presente eso porque en ese contexto, en ese marco, en esa realidad histórica, todavía la gente confesaba ser cristiana. Y lo decía abiertamente, soy cristiano. Y por eso, pues, al hoyo. Punto. Ya, culpable por ser cristiano. Les quiero dejar esa reflexión.